Muy buenas tardes, estimados seguidores. Soy Mercedes Ayala Machado y les doy la bienvenida a Yo Decido. ¿Ustedes conocen sobre la odontología deportiva? ¿Saben que existe esta especialidad? Para conversar a detalle sobre esto, estará con nosotros el odontólogo Gabriel García Carrillo. También conversaremos sobre un tema muy importante, se trata del dengue. Para esto estará con nosotros la médico infectólogo, la doctora Karin Dioses. Asimismo, conversaremos con el cardiólogo Gabriel Vega. Con él hablaremos sobre el infarto. Como verán, estos son temas muy importantes. Les sugiero prestar mucha atención a cada una de las entrevistas. Sin decir más, les doy la bienvenida nuevamente. Iniciamos Yo Decido. Iniciamos el programa con un tema muy importante. Se trata de la odontología deportiva. Me encuentro con el odontólogo Gabriel García Carrillo. Él cuenta con posgrado en odontología deportiva y esta tarde está con nosotros para conversar justamente sobre esto. ¿Qué es la odontología deportiva? Buenas tardes, doctor. Gracias por venir a Yo Decido. Claro, muy buenas tardes, Mercedes. La odontología deportiva es una especialidad que acá en Perú es nueva prácticamente. Contamos con, alrededor de 3, máximo 4 odontólogos deportivos. Uno de ellos que es el doctor Bruno Lugerio, que ya tiene más de 10 años en la parte de la odontología deportiva. Y la odontología deportiva se trata y se enfoca mucho en la prevención del atleta para evitar ciertos focos infecciosos que puedan repercutir mucho en su rendimiento deportivo, ¿no? Hablamos de una lesión cariosa que puede ser una recidiva o las lesiones musculares, puede ser también lesiones en la parte de la articulación y hoy en día que se enfoca mucho en la parte de las lesiones cardíacas, ¿no? Que se están dando mucho en cuenta. Y esto se trata de una especialidad en la que el dentista tiene que trabajar en equipo junto a otros profesionales de la salud. Lo ideal es que sí, se trabaje en conjunto. Se trabaja en conjunto mucho la parte médica, la parte nutricional, la parte psicológica deportiva, la parte kinesiológica, junto con la parte de la odontología deportiva. En muchos países la odontología deportiva tiene un trabajo principal y fundamental en ciertos clubes, ¿no? Ya sea un club deportivo por fútbol, por básquetbol, por voleibol. Hay muchos casos sonados en los que el odontólogo deportivo entra a batallar mucho en el fútbol al momento de las contrataciones de los deportistas, ¿no? Entonces, yo sí considero, y la odontología deportiva se considera muy importante dentro de un club deportivo. Entonces es un trabajo articulado. Sí, es un trabajo articulado donde se tiene que hablar un solo idioma, ¿no? Donde si vemos una lesión que el médico diga, está repercutiendo mucho, ¿qué problema puede haber, no? Vamos a ver en boca si es que hay un problema, ¿no? Hay algún atleta que le duele mucho las articulaciones, el médico ya lo vio, está descartando ciertas cosas, hay que ver si en boca hay algo. Hay un problema en la parte del oído, hay un problema en la parte mandibular, ¿no? Puede ser en boca que esté prácticamente pasando. ¿Afecta el esfuerzo físico prolongado a la cavidad bucal? ¿El deporte puede perjudicar a la cavidad bucal? Sí. Si hablamos netamente de un enfoque de un deportista amateur como un deportista de élite, puede repercutir mucho. Vamos a detallarlos. Un deportista que hace pesas, ¿no? Repercute mucho el momento de alzar las pesas, ¿no? Destruye las piezas dentarias, destruye el esmalte, presenciamos lo que son cracks dentales, lesiones no cariosas a consecuencia de la ingesta de alimentos, de un mal cepillado que ellos pueden tener, de la ingesta de bebidas que ellos pueden ingerir, bebidas isotónicas, repercute mucho. Ahora, en un atleta de alto rendimiento repercute aún más al momento de hacer su deporte, ¿no? Repercute mucho en que la salud oral se puede ver desfavorecida por la mala hidratación que pueden tener,
Hay un tema muy eficaz donde el odontólogo deportivo tiene que asesorar al atleta cómo debe rehidratarse. Repercute mucho también en una mala, al momento de apretar los dientes. Muchos de los deportistas tienden a apretar mucho los dientes al momento de desarrollar sus actividades, ¿no? La presencia de ciertos factores hace de que las lesiones no cariosas se muestren en boca. Rechinamientos dentales por ansiedad, por nervios, antes de un juego. Durante el juego también me han llegado pacientes que dicen, terminando de jugar fútbol, siento mucho dolor en los cóndilos, siento mucho dolor en la mandíbula, siento mucho dolor en los dientes, porque los dientes los tengo así, y es ahí donde yo les voy explicando, ¿no? Esto es una lesión no cariosa, esto es una abrasión, esto es un crack dental, esto es una erosión dental a causa de las bebidas que estás ingiriendo, ¿no? Entonces sí repercute mucho, tanto en el ámbito amateur como en el ámbito profesional. ¿Y cuál es la relación entre el deporte y la salud mental? ¿Cómo impactan las afecciones bucales en el rendimiento del deportista? Usted ya lo mencionó hace un momento, que sí tiene que ver mucho, sí afecta en el rendimiento. Sí, hablamos principalmente de una lesión cariosa, repercute mucho en la recidiva de las lesiones musculares que ellos pueden tener. Una gingivitis, una periodontitis, repercute mucho en el estado físico del atleta también, ¿no? El bruxismo es muy clásico en muchos deportistas, como te mencionaba, por los nervios, la ansiedad que ellos pueden tener, ¿no? Y yo trabajo con algunos atletas y ellos me mencionan de que ellos no tienen un psicólogo, un coach, un psicólogo deportivo donde les calme la ansiedad, les calmen los nervios, y ellos llegan a consulta ya con piezas dentales desgastadas, con dolores musculares en la mandíbula, ¿no? Ahora, usted mencionó hace un momento que esta especialidad no solamente es para deportistas de élite, sino para deportistas, por así decirlo, amateur, ¿no? Que recién empiezan o son aficionados al deporte. Entonces, ¿qué tanto repercute también en estos deportistas aficionados que no están en la liga, pues, de deportista élite? Repercute mucho, repercute mucho. Te comento de que cuando yo estuve en el pregrado hice un estudio con los chicos que practican el culturismo y, por decirlo así, evaluamos a personas que por hobby hacen gimnasio, ¿no? Pesas. Entonces también fueron evaluados y me di cuenta de que siendo deportistas amateur, yo los puedo considerar así, tenían muchas lesiones no cariosas. Al momento no se hizo una selección de deportistas, a qué deportista evaluar, a qué chico evaluar, ¿no? Y había muchas repercusiones en lesiones no cariosas. Y lo que encontrábamos más eran los cracks dentales. Los cracks dentales son como unas pequeñas fisuras que se dan en los dientes. Sí, sí. Y bueno, y en deportistas de élite, pues el impacto es mayor, ¿no? El impacto es mayor, muchos de ellos tienden a perder piezas dentales, ¿no? Y un deportista de élite que le falten piezas dentales es un grave error. ¿Por qué? Porque puede hacer de que su masticación, ¿no?, al momento de la ingesta de alimentos, no sea la misma de un paciente que tiene todas sus piezas dentales. El bolo alimenticio entra al sistema digestivo de un tamaño irregular, haciendo de que el paciente tenga mucha pesadez, el deportista tenga pesadez, se levante así con pesadez, que no quiera entrenar bien, se canse mucho. Entonces ahí se evalúa mucho al deportista, ¿no? Y todo influye, entonces, claro, es importante. Por boca todo influye para el rendimiento del atleta. Doctor, ahora, ¿cuáles son los tratamientos preventivos y técnicas recomendadas? Para que el atleta, y nosotros nos enfocamos en un atleta de alto rendimiento, un tratamiento preventivo es que pase antes de hacer su pretemporada por el odontólogo, ¿no? Si hablamos, nos enfocamos en que un club de fútbol posee un odontólogo perenne, un odontólogo deportivo. Los futbolistas que tiene ese club antes de la pretemporada pasen todos por el odontólogo. ¿Para qué? Para todos los tratamientos por focos infecciosos abarcarlos, para que no haya ninguna repercusión al momento de la competición, sacar algún
a un atleta por darle un tratamiento y decirle, ¿sabes qué? Vamos a hacer este tratamiento y vamos a tener que sacarte de competición. Eso es lo que no se tiene que llegar, ¿no? Entonces, se trabaja antes de la pretemporada y post pretemporada, ¿no? Se trabaja con estos atletas para que durante la competencia tengan un estado de salud oral óptimo. Siendo la odontología deportiva algo fundamental en todo deportista, ¿en las federaciones tienen algún odontólogo deportivo? ¿Usted trabaja con alguna federación? No, no trabajo con ninguna federación, pero ahorita que me tocas el tema, algunos deportistas con los que yo he podido conversar que están acá en Piura, que juegan en Piura, muchos de ellos me cuentan de que clubes como de Lima, como Universitario, como Alianza, como Sporting Cristal, sí cuenta con un odontólogo, ¿no? En sus, que trata a sus jugadores, ¿no? Ciertos jugadores. Pero por parte mía, yo no trabajo con ninguna federación, ni con un club, ni nada, a pesar de que me ofrecí en trabajar con un club, ¿no? De manera voluntaria, ¿no? Gratuita se podría decir, para estar viendo a los deportistas en que no haya ningún tipo de lesión, en la postura que ellos pueden tener, porque nosotros podemos ver que un paciente con alguna mala postura puede ser un atleta que puede rendirse mucho, no rinda mucho en su juego, pacientes con mala oclusión también en algunos países son descartados para los equipos de fútbol. ¿No? Entonces, me ofrecí voluntariamente para trabajar, pero hasta el día de hoy recibo alguna llamada, ¿no? Aprobatoria. Totalmente sorprendente, porque es fundamental en los deportistas tener el acompañamiento de un odontólogo deportivo. Sí, pero felizmente los chicos voluntariamente llegan y la comunicación que tengo con ellos es muy íntima de profesional a atleta, ¿no? Dándoles algunos tips, ellos consultándome ciertas cosas, ellos llegando al consultorio, ahorita, bueno, ya llegan y dicen, hazme una limpieza, quiero tener una limpieza, y yo, ya, espérate 6 meses, cada 6 meses hacen las limpiezas, ¿no? Pero ya están más concientizados en lo que es la parte de su salud oral. Muchos de ellos vienen para que les fabriquen sus protectores bucales. Hoy en día ya trabajo netamente muy íntimamente con 2 atletas, uno del Atlético Sullana que sufrió una fractura dental alveolar, se le confeccionó su protector bucal, juega ahorita ya sus partidos con su protector bucal, y otro futbolista de Sullana que llegó y me dijo quiero un protector bucal por un tema de prevención. Y eso es gratificante como odontólogo deportivo porque me doy cuenta de que sí logro concientizar a ciertos atletas, ¿no? Pero la mayoría de ellos son extranjeros. Entonces es un trabajo más arduo que tengo que tener con los futbolistas nacionales o deportistas nacionales, ¿no? Pero más los deportistas extranjeros son los que más tienen, y también tienen conciencia sobre lo que es la odontología deportiva. En Brasil existe, en Argentina existe, y bueno, en otros países de Latinoamérica y Sudamérica también. Como hablábamos antes de la entrevista, ya sé que a usted no le gusta considerarse el pionero acá en Piura de odontología deportiva, pero yo personalmente lo considero así, porque en Piura no existe una odontología deportiva ni un odontólogo deportivo. No, hasta el día de hoy yo no he podido ver a algún colega que trabaje de la misma forma en cómo se puede trabajar con un deportista, porque es distinto el trabajo que puedes dar con un paciente común, claro, ¿no? que, sí. Que con un paciente de alto rendimiento, ¿no? Tienes que ser muy minucioso al momento de darle un tratamiento, tienes que ser muy minucioso si es que vas a darle un tratamiento medicamentoso, ¿no? Porque existen lo que son las leyes de la WADA que nos dicen qué medicamento le podemos dar al atleta porque puede salir en su dopaje, qué tratamiento de odontología le podemos hacer al paciente para que no sea tan invasivo y no lo saquemos de competencia, ¿no? Entonces hay que tener un trabajo muy minucioso con ellos. Es como que un trabajo más especial. Claro, porque también pueden como que hacer una reacción adversa con lo que ellos consumen, ¿no? Como propiamente como atletas, ¿no? Sí. Entonces es un trabajo ahí que tenemos que estar perenne y revisando, ¿no? Al atleta.
Doctor, hace un momento usted mencionó el protector bucal deportivo. Esa es parte de las medidas de protección que se deben implementar para evitar traumatismos, pero ¿existen otras medidas? Claro, en principal el protector bucal, hoy en día muchos atletas, muchos futbolistas lo están utilizando. Ya estamos viendo hoy en día de que ya se les está haciendo un hábito de prevención jugar con un protector bucal personalizado que lo confecciona un odontólogo deportivo. Ahora, otro tipo de protección que podemos tener con los atletas son los protectores faciales, que también se confeccionan al momento de hay algún traumatismo, alguna fractura nasal o en algún hueso de cara que nosotros debemos hacer que el atleta esté protegido, ¿no? Pero sí también estamos en contra de los protectores comerciales que se comercializan y los ponen en agua calientita y se moldan en boca. Bueno, es un grave error para el atleta porque así como los moldas en agüita caliente, al momento de hacer tu actividad deportiva, la boca tiende a tener otro tipo de temperatura y comienzan a desadaptarse. Entonces, los protectores personalizados hechos por el odontólogo, muchos de los pacientes que hacen Muay Thai, artes marciales, me dicen de que no tienen ningún tipo de obstáculo en el momento de realizar sus entrenamientos. Claro, porque están a su medida. Están a su medida, pueden respirar normal, pueden rehidratarse normal, pueden hablar normal, pueden gritar normal, entonces no hay ningún tipo de impedimento. Igual que los futbolistas hoy en día también como lo utilizan, ellos también, el miedo de ellos era de que no puedan correr o sea un impedimento al momento de su oxigenación, pero cuando ellos lo usan me comentan de que no, o sea, les molesta así porque es la primera vez que tienen algo en boca y tienen que adaptarse, pero durante su desarrollo de juego para ellos es bien, o sea, no sienten algo que sea una desventaja jugar con un protector bucal. Ok, odontólogo, ¿y usted cree que los deportistas están concientizados en el ámbito preventivo? No solo los deportistas, sino toda la población. Toda la población no está concientizada en cómo debemos o qué medidas debemos de tener para priorizar nuestra salud oral. Esto ya viene mucho de casa. Entonces, desde pequeñitos nos tienen que ir formando, ¿no? Tienes que cepillarte tus dientes después de las comidas, tienes que usar el hilo dental, tienes que usar el enjuague dental, ¿no? Porque cuando llegan los pacientes, los atletas, y vemos su estado de salud oral, también comenzamos a preguntar e indagar cómo ha sido tu infancia, ¿no? ¿Has tenido problemas dentales de niño? ¿Tu mamá ha tenido problemas dentales? Entonces comenzamos a englobar prácticamente todo el núcleo de familia, cómo ha sido su cuidado de salud oral. Entonces nos damos cuenta de que aquí en el Perú la concientización de prevención, cultura de salud oral está un poquito baja, ¿no? Claro, porque uno recién se acerca a un odontólogo cuando ya está con dolor, cuando ya no soporta el malestar. Antes no hay un chequeo regular que uno haga, ¿no? No, entonces cuando está el dolor y está el problema, si nosotros tratamos de salvar el diente, bueno, el paciente pues se asombra, ¿no? Pucha, me sale muy caro. Sí. Y entonces sáquemelo, ¿no? Pero antes al odontólogo se le conocía como el sacamuelas. Ahorita no. Ahorita el odontólogo forma parte de la prevención, ¿no? Del diente. No hay que tratar de que el diente no salga, hay que tratar de rehabilitar ese diente, hay que tratar el tratamiento eficaz para que ese diente todavía permanezca en boca, ¿no? Odontólogo, usted mencionó hace un momento que la atención con el deportista es personalizada. Es decir, no es como una persona común que va al odontólogo, abre la boca, le revisan y uno cree en lo que le dice el odontólogo, ¿no? Sí, tienes 3, 4, 5 caries, lo que sea. ¿Usted cómo es el método de trabajo con ellos? Cuando ellos llegan, bueno, les hago la entrevista, ¿no? Su anamnesis, todo. Y cuando ya estamos en consulta, tiendo mucho a fotografiar todo lo que es parte de cavidad oral. Y después regresamos y vemos junto con él todo lo que hay en boca.
y le decimos, vamos a hacer esto, trabajar en esto, vamos a eliminar tal cosa, vamos a hacer este tratamiento, y como te dije, evitar de que ciertos tratamientos impidan de que él pueda seguir en su ámbito deportivo, no sacarlo de competencia, ¿no? Buscar muchas alternativas donde él se sienta tranquilo, donde no se sienta muy estresado al momento de estar en el odontólogo, porque muchas veces como pacientes a veces estar con la boca abierta estresa mucho. Entonces lo que evitamos con ellos es no llegar a ese estrés. Entonces, como te digo, es un cuidado muy excesivo que tenemos que tener con ellos. Entonces les explicamos, ellos ven, ¿no? Y junto conmigo ellos van viendo todo lo que hay en boca y todo el plan de tratamiento que se les va a hacer, ¿no? Luego ya la confección de su protector bucal, ¿no? A medida y como ellos lo quieren. Quiero de tal color, con tal diseño, ponme este nombre, ponme tal número, y se les va poniendo. Ok, entonces espero que las federaciones tomen conciencia de lo importante que es trabajar con un odontólogo deportivo. Ya ni siquiera es un tema de gusto, sino de obligación, ¿cierto? Sí, más para el rendimiento del atleta, ¿no? Porque si queremos lograr ciertos objetivos, ¿no? El atleta tiene que estar en condiciones muy óptimas para que su desarrollo sea el óptimo y el esencial, ¿no? Y junto a ello, pues hay un equipo de especialistas, un cuerpo médico que tiene que estar incluido el odontólogo, pues para que estos frutos se puedan dar junto con el rendimiento del atleta, ¿no? Claro, trabajo en equipo y articulado. Sí. Muy bien, odontólogo Gabriel García Carrillo, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros en Yo Decido y por habernos explicado sobre este tema que poco se conoce. En Piura no se conocía sobre la odontología deportiva. No, y bueno, vamos a seguir trabajando en ello con todos los atletas. Igual, no solo con atletas de élite, sino también con atletas del ámbito amateur, ¿no? Ir a colegios, ¿no? Hay algunos colegios que participan en campeonatos intercolegiales, ¿no? Que también hay que hacer énfasis en eso. Y pues nada, pues de que todos los deportistas igual tengan ese cuidado, ¿no? En su salud oral. Que es sumamente importante. Sí. Muy bien, odontólogo Gabriel, muchas gracias nuevamente. Espero tenerlo nuevamente acá en Yo Decido, porque estos temas son de mucho interés y son importantes para los seguidores. Gracias, igual, espero la invitación. Muy bien, nosotros nos vamos a un breve corte comercial y regresamos con más en Yo Decido. No se muevan de sus asientos. Volvemos. Si quieres que tu empresa tenga un mayor ingreso económico, no pierdas más tiempo y anuncia con nosotros. Tenemos los mejores paquetes publicitarios para tu negocio. Llama ya a los números que ves en pantalla y anuncia con nosotros. Hola amigos, Yo Decido también tiene canal de YouTube. Suscríbanse y activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y si les gusta, denle like y compartan. Gracias. Esta tarde estará con nosotros el médico infectólogo, la doctora Karin Dioses Díaz. Ella además es magíster en salud pública y esta tarde estará con nosotros conversando sobre el dengue. Por favor, mucha atención para todos los piuranos y piuranas que nos están viendo en este momento. Buenas tardes, doctora. Gracias por estar en Yo Decido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Muy bien, iniciamos la entrevista preguntándonos, ¿cuál es la epidemiología del dengue, doctora? Bueno, el dengue, como sabemos, es una infección viral causada por un virus, un tipo flavovirus, que tiene 4 serotipos, DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. Esta infección, este virus se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti. Y esta enfermedad del dengue causa un problema de salud público a nivel de todo el mundo. Nuestra región de Piura obviamente no es ajena a la enfermedad del dengue y pues tenemos un alto número de casos ya reportado hasta la semana epidemiológica número 9, ¿bien? Donde ya se han reportado cerca de 5.713 casos
de los cuales 830 son casos de dengue con signos de alarma, 32 casos de dengue grave y se han reportado ya 8 muertes asociadas al dengue. Además, es importante tener en cuenta que en la región de Piura el mayor número de casos provienen de los siguientes distritos. En primer lugar de Paita, luego seguido de Catacaos, seguido de La Unión, luego Piura y Sullana. Doctora, ¿y existen tipos de dengue o es una sola variante, por así decirlo? La enfermedad del dengue, clínicamente hablando, se clasifica según su gravedad, como dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Ok, no es como el COVID, que han salido múltiples formas de mutar el virus del COVID. Ahora, este virus, como decíamos, es un flavivirus, el virus del dengue, que tiene sus serotipos y también pueden haber genotipos. Y se dice que con cada brote pueden circular serotipos distintos. Ok, doctora, ¿y cómo se hace el diagnóstico del dengue? Bueno, el diagnóstico del dengue es clínico. Vamos a plantear que estamos ante un probable caso de dengue sin signos de alarma a toda persona que ha procedido o que vive durante los últimos 14 días antes del inicio de su enfermedad de una zona de dengue y que además tiene fiebre con una duración entre 2 a 7 días y que puede tener 2 o más de las manifestaciones que voy a mencionar, que pueden ser cefalea o dolor retroorbitario, puede ser exantema, puede ser náuseas, vómitos, puede ser mialgias o artralgias, es decir, sensación de dolor en las articulaciones o en los músculos, puede ser leucopenia, que se evidencia en un examen auxiliar que es el hemograma, o la prueba del torniquete positivo. Ok, doctora, ¿y cuáles son esos primeros signos de alerta que a una persona le puede indicar, no, puedo tener dengue? El dengue es importante que tengamos en cuenta que tiene unos signos de alarma. Y estos signos de alarma requieren una atención médica inmediata y un internamiento en un área de dengue. Entonces, vamos a decir que el paciente tiene dengue con signos de alarma. A todo paciente que cumple con la definición de un caso probable de dengue, que ya lo mencionamos, y que puede tener uno o más de los siguientes, que puede ser dolor abdominal, pero un dolor abdominal intenso y persistente, o dolor a la palpación. Puede ser también vómitos persistentes, también que el paciente tenga acumulación de líquidos, puede ser también que el paciente en un examen de laboratorio muestre la elevación del hematocrito, paciente que tenga letargo o irritabilidad, paciente que tenga hipotensión postural o que tenga sangrado de mucosas, como por ejemplo en las encías, ¿bien? O en la nariz, ¿bien? Todos estos son signos de alarma. Y si el paciente que tiene dengue presenta alguno de estos signos de alarma, necesita atención médica inmediata con internamiento en un área de dengue. Doctora, yo recuerdo mucho que cuando recién empezó esta enfermedad en el año 2017, cuando ya empezó a hacerse más conocido acá o más recurrente tener casos de dengue, le llamaban la enfermedad rompehuesos. Y usted ha mencionado hace un momento que es por un problema de las articulaciones, efecto de las articulaciones. ¿Es verdad que es rompehuesos? Efectivamente, si uno revisa los libros, pues como tú misma lo mencionas, la caracterizan o la denominan como la fiebre rompehuesos, porque causa un dolor intenso a nivel muscular, a nivel articular. ¿Bien? Es importante siempre que cuando un paciente tenga sintomatología solicite atención médica, porque actualmente también circulan otras enfermedades que pueden dar dolores articulares muy intensos como el chikungunya. Doctor, ¿y cuáles son los grupos vulnerables a esta enfermedad? Bien, toda persona está susceptible de tener dengue, ¿bien? Y se dice que los segundos episodios de dengue pueden ser más graves que los primeros. Pero existe un grupo poblacional, independientemente si ya te ha dado dengue de forma previa o no, que son
grupo poblacional importante en el que hay que tener un monitoreo estricto. En casos de dengue son pacientes gestantes. Toda mujer embarazada que tiene dengue necesita un manejo especializado. Pacientes que tienen edades extremas de la vida, como por ejemplo menores de 1 año o mayores de 65 años. O pacientes que tienen comorbilidades, es decir, que sufren de otras enfermedades, como por ejemplo la obesidad. Esto es importante porque a veces preguntamos al paciente de qué enfermedad sufre y pueden decir soy sano, pero el estado de obesidad es una comorbilidad importante. ¿Bien? Otras patologías como tener diabetes mellitus, tener hipertensión arterial, tener enfermedad renal crónica o enfermedad renal previa, una hepatopatía crónica, ¿bien? Es decir, una enfermedad del hígado previa, tener enfermedades hemolíticas, pacientes que usan tratamiento con anticoagulantes. Entonces, todos estos pacientes se consideran grupos de riesgo en los cuales el manejo va a ser un poco diferenciado. Doctora, ¿y es verdad que cuando ya te dio dengue, tú quedas inmune y a salvo, por así decirlo, unos meses? ¿O puedes de inmediato volver a tener dengue? Cuando uno tiene dengue, por primera vez, va a tener una inmunidad de por vida contra el serotipo que ocasionó ese cuadro de dengue. Y va a tener una inmunidad parcial por un periodo entre 1 a 3 meses para los otros serotipos. Luego, pasado ese tiempo, el riesgo de volver a contraer una enfermedad de dengue que puede llegar a ser un poco más grave que el primer cuadro. Muy bien, doctora. Quisiera, por favor, enfatizar, usted ya mencionó hace un momento cuáles son los signos de alerta, de alarma, que hace que el paciente de inmediato tenga atención médica. Pero, ¿cuáles son los cuadros que requieren una inmediata hospitalización? Como mencionábamos, todo paciente que tiene, aunque sea uno de los signos de alarma, necesita atención médica inmediata con internamiento en un área de dengue, es decir, necesita hospitalización. Y eso debe de quedar claro para la población, porque si llegara a reconocer que tiene uno de estos signos de alarma en su contexto de enfermedad de dengue, debería de solicitar atención médica inmediata, lo recalco, que son que tenga sangrado de mucosas, ¿bien? Gingivorragia, es decir, sangrado por las encías, epistaxis, sangrado nasal, ¿bien? También se habla de la metrorragia, ¿bien? Que puede ser el sangrado vaginal. Además de estos sangrados de mucosas, que tenga dolor abdominal intenso y persistente, un dolor abdominal que está, que continúa, que no cede, ¿bien? O dolor a la palpación. Cuando la revisan, la examinan, hay dolor abdominal, ¿bien? Que tenga una hepatomegalia, ¿bien? Un hígado palpable 2 centímetros por debajo del reborde costal, que también es un hallazgo médico en la exploración física, ¿bien? Que tenga acumulación de líquidos, que también es un hallazgo médico, ¿bien? Que puede tener ascitis, derrame pleural, ¿bien? O pericárdico, que además pueda tener vómitos persistentes, ¿bien? Más de 3 vómitos en un periodo de 3 horas, ¿bien? O más de 6 en 4 horas, que tenga además en el hemograma o en el examen del hematocrito propiamente dicha, una elevación del hematocrito. El aumento del hematocrito también es un signo de alarma. O que tenga condiciones como irritabilidad o letargo, es decir, el sensorio del paciente se altera. Ese también es un signo de alarma. Y por último, la hipotensión postural. Si el paciente presentara alguno de estos signos de alarma, necesita acudir de forma inmediata a recibir atención médica y debería de ser hospitalizado, internado en un área de dengue. Ok. De inmediato deben ir a un centro de salud. Doctora, justo a esto iba. Hay muchos pacientes que recurren a la automedicación. Entonces, se sienten mal, van a la farmacia y preguntan, ¿qué puedo tomar porque me duele la cabeza? ¿Qué puedo tomar? Me duele el estómago. ¿Qué tan importante es tomar antibióticos cuando se tiene dengue? Es importante saber que cuando hablamos de dengue,
no debemos automedicarnos porque puede ser perjudicial. Está contraindicado el uso de AINES, el uso de corticoides, el uso de antibióticos. El tratamiento es con una hidratación adecuada, ya sea de forma ambulatoria con sales de rehidratación oral, o si el paciente necesita hospitalización con cristaloides u otro tipo de fluidos. Pero hay que decirle no a la automedicación. Doctora, ¿y cuál es la mejor manera para protegerse de contagiarse de dengue, que es casi imposible porque es el mosquito quien te pica? Claro, entonces sabemos que esta enfermedad viral se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Entonces se ha demostrado que la forma eficaz para prevenir la enfermedad del dengue es erradicando estos criaderos de mosquitos. Exacto. Y existen distintos planteamientos propuestos por la Organización Mundial de la Salud y que también nuestro Ministerio de Salud los toma en cuenta. Como por ejemplo, el primer paso es reconocer que yo en mi casa de repente conservo agua, tengo recipientes para conservar agua. Entonces tengo que reconocer cuáles son los recipientes en los que yo reservo el agua. ¿Por qué? Porque estos recipientes tienen que ser lavados con agua, ¿bien? Y escobillados, por lo menos una vez a la semana. Y estos recipientes que almacenan agua, que son generalmente agua de uso común, ¿bien? Tienen que ser herméticamente cerrados. Otro punto es, tengo que identificar si en casa tengo objetos o recipientes inservibles que alojan agua que puede provenir, por ejemplo, de las lluvias. Entonces tengo que identificarlos, los inservibles tengo que desecharlos o en todo caso tengo que voltearlos para que no contengan agua que generalmente se acumula producto de las lluvias. Es importante también eliminar la basura, ¿bien? Que tengamos nuestros techos limpios y libres de algunos objetos que pueden contener agua de lluvia, como por ejemplo las canaletas, ¿bien? Y permitir al personal de salud, del Ministerio de Salud, que haga su trabajo. Bien, yo sé que ahora con el tema de la delincuencia, esto es un factor que a veces juega en contra, bien, pero permitir que puedan ingresar, que puedan identificar si tenemos criaderos, que puedan dejar bien la bolsita, que es el abate, bien, y mantener este larvicida en nuestros recipientes. A veces la gente tiende a eliminarlos porque piensa que puede ser nocivo para el agua de consumo, ¿bien? Pero no tiene un efecto tóxico o nocivo para el agua de consumo humano, ¿bien? Entonces, básicamente, estas recomendaciones están orientadas a eliminar los criaderos de los mosquitos. Claro, doctora, en realidad es tarea de todos poder protegernos y poder prevenir ser víctimas del dengue. Así es. Y se podría decir, como usted bien lo dice, para reforzarlo, la única estrategia a mano es erradicar los criaderos de mosquitos. Así es, así es. Muy bien, doctora Karin Dioses, muchísimas gracias por haber venido esta tarde a Yo Decido y por habernos ilustrado sobre este tema que es muy importante y sobre todo en esta época del año en la que ya se viene un periodo lluvioso. Así es, gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Muy bien. Nosotros nos vamos a un breve corte comercial y regresamos con más en Yo Decido. Volvemos. Si quieres que tu empresa tenga un mayor ingreso económico, no pierdas más tiempo y anuncia con nosotros. Tenemos los mejores paquetes publicitarios para tu negocio. Llama ya a los números que ves en pantalla y anuncia con nosotros. Hola amigos, Yo Decido también tiene canal de YouTube. Suscríbanse y activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y si les gusta, denle like y compartan. Gracias. Estamos de regreso con más en Yo Decido. Me encuentro con el médico cardiólogo clínico, el doctor Gabriel Vega.
Con él conversaremos esta tarde sobre el infarto. Doctor, buenas tardes. Gracias por venir a Yo Decido. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Encantado de estar aquí con ustedes. Doctor, lo primero que debemos saber y conocer es qué es el infarto. Bueno, un infarto es la obstrucción de una arteria en el corazón. Una arteria se obstruye producto de un coágulo que se forma dentro de esta y que evita el flujo de sangre de un lado de un segmento del corazón y conlleva a la muerte de este segmento del corazón. El infarto básicamente es la muerte de un pedacito del corazón producto de una obstrucción de una arteria. Ok, doctor, ¿y cuáles son los síntomas que nos hacen sospechar que vamos a sufrir o sufrimos de un infarto? Bueno, los síntomas que nos hacen pensar que estamos frente a un evento coronario agudo, llámese infarto, son el dolor de pecho, que generalmente es opresivo, urente, o sea, el paciente, las personas suelen mencionar que sienten como si algo les apretara el pecho o sienten como si les tuviera una quemadura en el pecho. Generalmente puede ser irradiado al cuello, a la mandíbula inferior, al borde interno del brazo y se puede acompañar de otros síntomas como sudoración abundante, palidez y dificultad para respirar. Cuando nosotros tenemos estos síntomas, nosotros tendremos que sospechar que la persona en cuestión o la persona misma tendría que sospechar que está frente a un infarto y debería acudir a un médico. Cuando nosotros estamos frente a la sospecha de un infarto agudo de miocardio, el acudir a un centro de atención de emergencia es lo más rápido posible, porque mientras más pronto lleguemos a este centro de atención, se nos va a hacer el diagnóstico más oportunamente y los tratamientos van a ser más oportunos, porque mientras más rápido yo trate un infarto, las consecuencias adversas de este infarto son menores. Claro está que en algunas ocasiones, a pesar de nosotros atender oportunamente al paciente, podemos tener consecuencias fatales. Sin embargo, la atención oportuna, temprana y adecuada reduce bastante este riesgo de complicaciones y de muerte. Ok, doctor, ¿y qué estudios se realizan para detectar un infarto? Básicamente, cuando uno llega de emergencia, el médico que está en la unidad de emergencia va a empezar el examen, aparte de la evaluación física, de tomarle los signos vitales, la presión, su frecuencia respiratoria, su pulso, su oximetría. Lo siguiente que va a pedir va a ser un electrocardiograma. Este electrocardiograma tiene como intención ver algunos cambios en el trazado que me va a poder sugerir que el paciente tiene un infarto o está enfrente de lo que nosotros llamamos un síndrome coronario agudo. Es lo primero. Posterior a ello, también vamos a hacer alguna serie de exámenes de laboratorio, en el que más importante es el examen de troponina T o troponina I y el examen de CPK-MB, que son exámenes de enzimas cardíacas que nos van a permitir definir si hay un segmento del corazón que está afectado en ese momento. Doctor, ¿y cómo es el principio de un infarto? Generalmente cuando nosotros tenemos la sospecha de un infarto y tenemos el dolor, lo que nosotros tenemos que es acudir a la emergencia lo más pronto posible. Siempre hay que ocurrir rápido para reducir, como le digo, los riesgos. El principio puede ser tan leve como que el paciente tiene una pequeña molestia, sobre todo en los adultos mayores, en los cuales la presentación no es tan habitual, no es como los libros o como vemos a veces en la televisión. A veces el paciente adulto mayor no hace unos síntomas muy típicos, pero también la presentación puede ser muy aparatosa. El paciente puede incluso llegar en parada cardiorrespiratoria, ¿no? Y lamentablemente tener un desenlace fatal. Doctor, antes de la entrevista conversábamos que el infarto suele ser silencioso, es decir, el paciente no se da cuenta que está sufriendo de un infarto. En realidad existen infartos silentes, generalmente en ciertas poblaciones como adultos mayores, diabéticos, pacientes con enfermedad renal crónica, en las cuales el paciente puede no hacer manifestaciones de dolor o dificultad respiratoria, típicamente puede incluso confundirlo a veces, porque a veces el dolor no se presenta en el pecho, sino en la boca del estómago, y el paciente confundirlo como que le cayó algo mal, como que comió algo mal. Y esos son algunos tipos de presentaciones de infartos
que nosotros conocemos silentes, que realmente nos damos cuenta cuando en una evaluación habitual hacemos un electrocardiograma o algunos otros exámenes y descubrimos que el paciente tiene una lesión por un evento agudo previamente. Ahora, lo que conversamos también es que cuando hablamos de este coagulito que obstruye la arteria, cuando se produce la obstrucción no es que inmediatamente se producen síntomas, generalmente puede pasar entre unos 20 a 30 minutos desde que se produce la obstrucción hasta que el paciente comience a hacer síntomas. En general, eso básicamente no es probable que el paciente pueda anticiparlo. Obviamente, el paciente va a estar asintomático y solamente cuando empiece el dolor va a comenzar a pensar que puede haber un infarto. Doctor, ¿qué pasa con nuestro organismo después de haber sufrido un infarto? Bueno, lo que tenemos que saber es que las primeras semanas siempre es la semana de mayor riesgo. Por eso es que generalmente los pacientes que sufren un infarto deberían quedarse hospitalizados y en observación al menos la primera semana. ¿Por qué? Porque comienzan los riesgos de complicaciones eléctricas, complicaciones mecánicas y complicaciones autoinmunes. ¿Qué significa eso? Una complicación eléctrica es que el paciente me haga una arritmia mortal, una complicación mecánica es que se pueda romper el corazón o algún segmento del dentro del corazón que pueda hacer que el corazón comience a fallar y eso puede llevar a la muerte del paciente. O también puede inflamarse el corazón y el mismo corazón crear anticuerpos que pueden producir una hinchazón, digámoslo así, del corazón, una reacción inflamatoria que puede producir eventos adversos también que se llama el síndrome de Dressler. Es una manifestación autoinmune producto de un infarto. Luego de esa semana, generalmente el paciente, dependiendo de la extensión del infarto, puede tener ciertas secuelas como que la función del corazón ha quedado un poco afectada y el paciente puede comenzar a tener cansancio, comenzar a tener hinchazón en las piernas, o sea, puede desarrollar lo que nosotros llamamos insuficiencia cardíaca. Algunos pacientes cursan con más suerte, los infartos son más pequeños y no tienen un gran compromiso en su salud en general. O sea, la evolución del infarto mucho va a depender de la extensión de la lesión y también de los factores de riesgo que contenga el paciente, porque no es lo mismo un infarto en un paciente que no tiene muchos factores de riesgo a un infarto a un paciente que sí los tiene, llámese que tenga diabetes, que tenga enfermedad renal crónica, que sea hipertenso, que tenga otras enfermedades que van a contribuir a que la lesión en el corazón sea más extensa y más severa. Doctor, ¿existen casos en que un paciente llega por un chequeo regular, ¿no?, con el cardiólogo y sale con la noticia de que ha sufrido un infarto y no sabían? ¿Cómo es que logra el paciente saber que ha tenido un infarto? Claro, lo que conversamos hace un momento, eso es lo que nosotros conocemos infartos silentes. Se le dicen silentes porque en el momento que se produjo el evento no nos dimos cuenta. O sea, porque el médico que lo evaluó no se dio cuenta, porque a veces puede pasar eso, o sea, que el paciente no se dio cuenta. Como le decía, a veces, en los pacientes que tienen manifestaciones atípicas, el paciente asume que, por ejemplo, el dolor en la boca del estómago fue porque comió algo mal y ha tenido un infarto y no se da cuenta hasta que en alguna evaluación, por alguna otra razón, se le toma el electrocardiograma y se le encuentra signos electrocardiográficos de haber tenido un infarto, o en el paciente es sometido a una ecografía del corazón porque tiene alguna otra enfermedad que requiere hacerle una ecografía del corazón, y a la hora que hacemos la ecografía del corazón nos damos con la sorpresa que el paciente tiene lesiones compatibles con un infarto antiguo. Entonces, el paciente, en estos casos, el paciente no ha sentido molestias o estas molestias han sido muy atípicas o muy leves que el paciente las ha confundido con otras enfermedades y han pasado por alto. Mucho me recuerdo hace unos cuantos meses un paciente que llegó a mi consulta porque era hipertenso, pero en la conversación de cómo se sentía, me comentó que 2 días antes había tenido una molestia, pero había sido porque había comido mucho plátano de seda y como él no come mucho, le había caído mal. Cuando le tomamos el electrocardiograma nos vimos con la sorpresa de que tenía las ondas positivas que nos indicaban que había tenido un evento, un infarto agudo, y le tomamos la enzima cardíaca que mencionamos hace un momento y nos salió confirmatoria de ver que el paciente había tenido un infarto reciente, o sea que más o menos había sido hace 2 días, y él había confundido los síntomas como que los plátanos de seda que habían comido les había quedado mal, una indigestión, ¿no?
Eso suele pasar, por eso es muy importante ir con un especialista y no minimizar ningún síntoma, ¿verdad, doctor? Claro, sobre todo si uno tiene factores de riesgo, ¿no? Doctor, ¿y por qué es que da un infarto fulminante? Como los infartos fulminantes básicamente dependen mucho de la arteria o del segmento arterial que se compromete. El corazón tiene varias arterias, pero es como un arbolito, como un arbolito que tiene un tronco y tiene sus ramas. Si por ejemplo nosotros tenemos una lesión en una rama pequeña, el infarto va a ser muy pequeño y la posibilidad de una complicación va a ser más baja. No imposible, pero más baja. Pero si a ese mismo paciente o otro paciente se compromete, se obstruye la raíz, o sea, el tronco, toda la raíz principal, va a haber una gran extensión de muerte en el corazón y eso va a conllevar a que el paciente tenga un infarto que puede ser fatal o fulminante, como se dice, ¿no? Doctor, mucho he escuchado yo decir sobre los preinfartos. ¿Existen los preinfartos? Bueno, los preinfartos en realidad es una forma de decirle a lo que nosotros llamamos a las anginas de pecho. La angina de pecho es un dolor que tiene ciertas características que me dicen que el dolor viene del corazón, que el dolor viene por una obstrucción en una arteria del corazón, pero esta obstrucción no es completa, no es una obstrucción que puede ser parcial o el paciente puede estar haciendo espasmos en la arteria y se está cortando el flujo de sangre cada cierto tiempo en forma intermitente sin llegar a que el corazón se comprometa o que se corte totalmente el flujo en el corazón. Entonces el paciente comienza a tener dolores de pecho típicos de un infarto, pero como la duración de estos síntomas son muy cortos, normalmente no se llega a infartar el corazón. Entonces a eso nosotros lo llamamos angina de pecho. El paciente hace síntomas, dolor cardíaco típico, pero no hay un infarto todavía. Entonces, a veces nosotros para tratar de darnos a entender con las personas de qué es lo que le pasa, le decimos a tener un preinfarto, pero generalmente eso es lo que nosotros nos estamos haciendo referencia es a la angina de pecho, que es el paso previo a lo que un paciente tiene que hacer, puede hacer un infarto. Las anginas de pecho pueden ser estables o inestables. Estables es que los pacientes generalmente van a tener síntomas cuando hacen actividad. Bien, el clásico paciente que dice que cuando camina siente la presión o la quemazón en el pecho, en el cuello, en el brazo, pero que cuando para de hacer la actividad el dolor le cede. Es una angina estable, generalmente típica. Y la otra angina es la angina inestable, en el cual el paciente, incluso en reposo, tiene los síntomas y normalmente acude a emergencias, se le hacen las evaluaciones y por suerte no llegó a infartarse porque a veces se interviene en forma oportuna y el paciente no llega a infartarse, ¿no? Esto es importante, esta aclaración, porque es la principal diferencia entre lo que se llama el preinfarto, que ya vimos que no es así en la denominación, y lo que es el infarto como tal, ¿no? Doctor, es bueno hacer deporte, pero en exceso resulta a veces dañino. Se dice que hacer deporte de manera intensa es comprar una papeleta para un infarto. ¿Es verdad esta afirmación? Ya, el deporte es bueno. En general, la actividad física aeróbica es buena, pero hay que tener ciertos parámetros para decir que esta actividad física es buena. El ejercicio físico adecuado es la actividad física moderada e intensa, pero no extenuante. Okay. O sea, siempre esa es la recomendación. Y cuando nosotros hacemos actividad física moderada e intensa, nos estamos refiriendo a trotar, caminar a paso ligero, nadar, correr ciertas distancias, al menos 30 minutos diarios, ¿no? Idealmente todos los días, mínimo son 150 minutos a la semana que tenemos que completar, que nos darían 5 días a la semana haciendo la actividad física, o podríamos reducirlo a 3 veces por semana cuando menos, pero menos de eso no, porque es muy común que nosotros no hagamos ejercicio toda la semana y el fin de semana jugamos pelota o hacemos vóley, el deporte que estamos acostumbrados, una sola vez. Eso es es una mala actividad para realizar
¿Por qué? Porque el corazón está en reposo todo el tiempo y una vez a la semana yo le imprimo estrés haciendo ejercicio intenso. Y eso conlleva a que el paciente tenga más riesgo de infartarse que aquellos pacientes que no hacen ejercicio toda la semana. Entonces, la recomendación siempre es, por lo menos, actividad física regular, 30 minutos diarios, lo ideal 5 días de la semana, o 3 veces a la semana, pero no menos de eso, porque eso podría ser más perjudicial para el paciente, para las personas que no hacer ejercicio. Ahora, la actividad física muy intensa también es un factor de riesgo, por eso es que nosotros siempre decimos actividad física moderada e intensa, pero no extenuante. Cuando decimos no extenuante, no aquella actividad que haga que el paciente termine sin ganas de hacer esfuerzo, o sea, termine totalmente cansado, fulminado. Ese tipo de actividad no es recomendable porque eso también empeora el pronóstico del paciente. Claro, sobreexigirse no es la solución, ¿no? No, no deberíamos exigirnos más de nuestro límite porque tampoco eso es bueno. Entonces, siempre es importante el ejercicio, como le digo, al menos 3 veces por semana. O sea, siempre es lo recomendable. Doctor, ¿y cómo se puede prevenir un infarto? ¿Hay forma de hacerlo? Para reducir el riesgo de tener un infarto, porque en realidad la posibilidad de tener un infarto la vamos a tener todos, nunca va a ser 0, eso es la verdad. O sea, no existe ninguna persona que tenga 0 probabilidades de tener un infarto. Pero la reducción de la probabilidad del infarto se logra comiendo sano, que quiere decir evitar el consumo de grasas trans, mantener nuestros niveles de colesterol y triglicéridos dentro de lo normal, que eso implica, para mantenerlos, es hacer actividad física regular, como ya mencionábamos, evitar comer grasas saturadas, evitar comer azúcares refinados, o sea, los dulces, las gaseosas, los caramelos, los chocolates, porque muchas personas solo asocian el nivel de aumento de colesterol y triglicéridos con las grasas, pero los azúcares refinados o los carbohidratos en exceso también contribuyen al aumento de la cantidad de triglicéridos en sangre. Entonces nosotros debemos de bajar el consumo de triglicéridos, de azúcares, para evitar el aumento de triglicéridos en sangre, porque es muy común que cuando nosotros tenemos exámenes de sangre a un paciente, encontramos triglicéridos bien altos y el paciente dice, pero yo no como grasas. Pero cuando uno le pregunta, ¿te gustan los dulces? Sí. ¿Te gustan los chocolates? Sí. ¿Te gusta la gaseosa? Sí. ¿Tú comes helados? A montón. Como un montón de chocolate. Entonces, todo eso se convierte al final en el cuerpo como almacenamiento, como triglicéridos, y eso va a contribuir al riesgo cardiovascular. Entonces, siempre, no solo es las grasas, también en los azúcares. Mantener el peso ideal es importante porque eso va a disminuir el estrés, el corazón. Siempre, no solo mantener la edad, siempre mantener su abdomen plano, tratar de reducir la grasa visceral, porque la grasa que tiene mayor riesgo no es la grasa que se acumula mucho en los músculos, sino la que se acumula en las vísceras, en la barriguita, los clásicos flaquitos y panzoncitos, ¿no? Entonces, la grasa visceral es la encargada de producir inflamación en las arterias del corazón y es la encargada de producir el aumento del riesgo cardiovascular. Entonces, no solo es mantener el peso ideal, sino mantener también una barriga adecuada. Ok, doctor, en Yo Decido siempre somos partidarios de prevenir para no lamentar. ¿Estamos de acuerdo que esta enfermedad se puede evitar con una prevención? Sí, el riesgo de tener un infarto la puede reducir grandemente, obviamente siempre cuidándose, teniendo unos hábitos de vida saludables, claro está, no fumando, porque el tabaco es un factor de riesgo muy alto para tener un infarto. Recuerden algo, cuando yo fumo, cuando dejo de fumar, el riesgo cardiovascular que yo tengo por haber fumado me va a durar entre 5 a 8 años, después de haber dejado de fumar. Y aún habiendo dejado de fumar, nunca va a ser igual que una persona que nunca fumó. Y es más, el vivir con una persona que fuma, así yo no sea fumador, o sea, soy lo que nosotros llamamos fumador pasivo, también aumenta más el riesgo cardiovascular. Lo aumenta entre 1.5 a 2 veces más que una persona que no vive con alguien que fuma y que no fuma. O sea, el cigarrillo es un elemento bastante nocivo para la salud, tanto de la persona que lo consume como las personas que viven con la persona que consume el cigarrillo.
Okay. Eso es importante. Entonces, estimados seguidores, a tomar mucha atención con todo lo que nos ha explicado esta tarde el doctor Gabriel Vega. Está en nosotros cuidarnos y protegernos de sufrir un infarto. Muchas gracias a ustedes por esta linda charla y por contribuir a distribuir el mensaje de que es muy importante una vida sana y cuidarse de los excesos. Le agradezco, doctor Gabriel Vega, por haberse dado cita esta tarde, porque de verdad ha sido muy importante y muy provechoso escucharlo sobre este tema que pocos conocen o pocos le dan importancia de vida. Gracias a ustedes. Muy bien, nosotros nos vamos a un breve corte comercial y regresamos con más en Yo Decido. No se muevan de sus asientos. Volvemos. Hola amigos, Yo Decido también tiene canal de YouTube. Suscríbanse y activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y si les gusta, denle like y compartan. Gracias. Y con esto hemos llegado al final del programa del día de hoy. Sin duda este programa ha estado muy interesante. Reforcemos la idea de que es importante prevenir para luego no lamentar. No quiero irme sin antes recordarles que nuestras redes sociales están a su disposición. Nos encuentran también en Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. También pueden contactarnos a través de los números que están apareciendo en pantalla. Soy Mercedes Ayala Machado y conmigo será hasta el próximo sábado a la 1 de la tarde. Agradezco su sintonía. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos.